días. Entonces, bienvenidos a primera mesa del último día de primeras jornadas internacionales de estudios sobre India, Inventar la India. Agradezco, Wendy, por la invitación a dirigir esa mesa. Es un privilegio de estar con ustedes. En esta mesa vamos a estar hablando un poquito sobre estudios anglo-indios, que es un fenómeno muy interesante que sucedió gracias a la colonización y después de la independencia sigue surgiendo. Vamos a empezar con profesor Mario Murguía, que es doctor en Letras Modernas por la UNAM, así como profesor de carrera de la Facultad de Filosofía y Letras, donde desde hace 22 años da cátedra de literatura inglesa de varios periodos. Ha impartido diversos cursos en el posgrado en Letras Modernas de la misma institución, donde también ha dictado ponencias en cursos colectivos sobre el mito en la literatura del siglo XX y sobre novela y poesía contemporáneas. Sus publicaciones incluyen temas que van desde la poesía galesa hasta la pintura abstracta de mediados del siglo pasado. Como traductor ha participado en diversos proyectos, entre los que se cuentan Líneas Conectadas, Nueva Poesía de los Estados Unidos, Lo que cuenta el vecino, Antología de cuentos norteamericanos, Todos cuentan, Narrativa africana contemporánea, Dublinenses de James Joyce, la colección Cardos y Lluvia, Antología de escritores escoceses contemporáneos, y La mascarada Camus de John Milton. Dirige el proyecto Shakespeare, Nuestros clásicos de la UNAM. En enero de 2016 se publicó su libro Versos escritos en agua, la influencia de Paradise Lost en Byron, Keats y Shelley. Este año aparecieron también Singularly Remote, Essays on Poetries, editado por Merson Press, y El mundo perdone, colección de poemas en Alios Ventos Ediciones. Su poesía ha sido publicada en México, España y Estados Unidos. Doctor, por favor. Bueno, buenos días. Quiero agradecer a los presentes, pero particularmente a los organizadores del encuentro y muy especialmente a Wendy Phillips, porque cuando le dije que iba a participar con una plática de Kipling, no me dijo que no, lo cual ya es ventaja, ¿no? Y lo digo porque hasta hace unos años, quizá no tantos, hablar de Kipling en una jornada de estudios anglo-indios hubiera sido, si no imposible, sí muy incómodo. No aseguro que esta vez no sea incómodo el asunto, pero bueno. Hoy las cosas creo que han cambiado, pues parece que Kipling ha salido por fin del purgatorio del poscolonialismo. Y digo purgatorio porque dicen que del infierno no se sale, pero Kipling entra y sale, entonces supongo que es una especie de purgatorio. Espero hoy dar una vaga idea de por qué vale la pena revisitar a Kipling, porque si hablamos de inventar la India, pues Kipling inventó la India. Diré por qué, ¿no? Al menos en literatura, ¿no? Entonces hablaré de Kipling, lo revisitaré y sobre todo revisitaré su figura como poeta, porque Kipling, el narrador, creo que está más que manoseado para bien y para mal, por todos, incluidos, por supuesto, Walt Disney, ¿no? Bueno, empiezo por quitar de en medio lo que sabemos de Kipling, ¿no? O mejor dicho, lo que se nos ha dicho que sabemos de Kipling, ¿no? Kipling es imperial. Sí, pero no imperialista necesariamente. Kipling es racista. Sí, pero no supremacista necesariamente. Y sí, Kipling es poeta, no solo prosista y no solo versificador. No pretendo aquí defender lo indefendible ni sugerir que Kipling, que en el caso de Kipling hay que conformarse con lo que hay. Lo que quisiera es poner en contexto la lengua poética de Kipling y dar una idea de su contribución lingüística e imagística en la construcción de una idea del mundo, una idea de Oriente y Occidente, una idea de la India y de Gran Bretaña, es decir, de lo inglés mundializado y hecho imperio, que hoy admite matices y análisis más complejos, que desbordan los límites del juicio estético e ideológico sumario y por lo tanto fácil,
o hasta facilón. Bueno. Es mi parecer que la poesía, para ser tal, ha de configurarse en la complejidad, y que poco tiene que ver esta complejidad con la inmediatez que a veces facilita el lenguaje cultural y lingüísticamente inteligible. Dice el crítico Jonathan Culler en su libro Theory of the Lyric, voy a citar en inglés, me tengo que disculpar porque no me dio tiempo de traducir todo esto, entonces, si no les importa. Dice, the lyric poet, es el poeta lírico y por lo tanto sus versos, absorbs into himself the external world and stamps it with inner consciousness. And the unity of the poem is provided by its subjectivity. La unidad del poema se debe a su propia subjetividad. Creo que en el caso de Kipling, poeta, voy a usar este término durante los próximos 20 minutos, Kipling-poeta, Kipling poeta. Aunque él mismo se haya definido como verse maker, o sea, algo como versificador o hacedor de versos, algo así, ¿no? Esto se cumple al pie de la letra. Hay un poema de 1940, cuando la tirria contra Kipling estaba en uno de sus apogeos, que dice así. Supongo que le paso. Ahí está. Dice así. Time that is intolerant of the brave and innocent, and indifferent in a week to a beautiful physique. Esta estrofa se refiere a un fenómeno muy particular. Se refiere a la muerte de Rodolfo Valentino y a lo que pasó durante la muerte, bueno, durante el sepelio y el tour que se hizo del cuerpo de Rodolfo Valentino por los Estados Unidos. ¿Se acuerdan quién era Rodolfo Valentino? Un galán del cine mudo estadounidense. Mi abuela era muy fan de él. Murió Rodolfo Valentino y se armó un escándalo, la gente se rompía las vestiduras y demás, pero todo ese escándalo y todo ese dolor se fue diluyendo a lo largo de una semana. Y a la semana ya nadie se acordaba de la muerte de Rodolfo Valentino ni de Rodolfo Valentino. Entonces, por eso el Indifferent in a Week to a Beautiful Physique era famoso por su hermosura física, ¿no? Time worships language and forgives everyone by whom it lives, pardons cowardice, conceit, lays its honors at their feet. Time, with his strange excuse, pardoned Kipling and his views, and will pardon Paul Claudel, pardons him for writing well. Esto es de W.H. Auden y es una elegía en memoria de W.B. Yeats, el poeta irlandés. Lo interesante aquí es cómo Auden dice que el tiempo perdonó a Kipling y su visión del mundo, ¿no? Su visión política en 1940. Y no obstante, unos versos antes, el mismo poema dice: For poetry makes nothing happen. It survives in the valley of its making. Ahí hay una pequeña traducción, dice: la poesía no hace ocurrir nada. Sobrevive en el valle de su creación. Y Auden, este poeta, tiene razón, pero solo parcialmente, ¿no? Y está bien, pues el poeta, a pesar de su estatus estético intelectual, si es que hay tal cosa, no tiene por qué expresar la verdad absoluta, porque no podría, ¿no? La poesía no tiene obligación de verosimilitud, aunque hacia ella apunte en cualquier momento, en cualquier contexto, con un lenguaje extraordinario en el sentido estricto del adjetivo. Extraordinario, fuera del ordinario. La poesía sí hace que ciertas cosas pasen. Mejor dicho, hace que a la persona, a quien lee, le pasen cosas. Un buen ejemplo de esto es George Orwell, a quienes todos recuerdan por su novela... ¿Qué novela? 1984, ¿no? Esto se aplica a George Orwell como lector y por extensión como crítico de Kipling. Orwell era crítico de muchas cosas, pero sobre todo de Kipling. Y si no me lo creen,
Ahí les va esto. En esta crítica de Kipling, Orwell hace una alusión directa a un ensayo de T.S. Eliot, otro poeta enorme, ¿no? Que sirvió como introducción para una antología de la poesía de Kipling. Y lo que dice aquí George Orwell es eso. It was a pity that Mr. Eliot should be so much on the defensive in the long essay with which he prefaces his selection of Kipling's poetry, but it was not to be avoided, because before one can even speak about Kipling, one has to clear away a legend that has been created by two sets of people who have not read his works. Kipling is in the peculiar position of having been a byword for 50 years. Este ensayo es de 1942. Entonces, no es cierto lo que dice Orwell. El tiempo no ha perdonado a Kipling, y esta es una prueba de ello. During 5 literary generations, every enlightened person has despised him. ¿No? Todos. And at the end of that time, 9/10 of those enlightened persons are forgotten. And Kipling is in some sense still there. Es decir, a pesar de que lo desprecian, Kipling sigue ahí, mientras que otros poetas o escritores han sido olvidados. Mr. Eliot never satisfactorily explains this fact because in answering the shallow and familiar charge that Kipling is a fascist, he falls into the opposite error of defending him where he is not defensible. It is no use pretending that Kipling's view of life, Kipling and his views, ¿se acuerdan del poema anterior? As a whole can be accepted or even forgiven by any civilized person. Nadie que sea medianamente civilizado le puede perdonar sus visiones a Kipling. It is no use claiming, for instance, that when Kipling describes a British soldier beating a nigger with a cleaning rod in order to get money out of him, he's acting merely as a reporter and does not necessarily approve what he describes. There is not the slightest sign anywhere in Kipling's work that he disapproves of that kind of conduct. On the contrary, there is a definite strain of sadism in him, over and above the brutality which a writer of that type has to have. Kipling is a jingo imperialist. He is morally insensitive and aesthetically disgusting. Es estéticamente asqueroso. It is better to start by admitting that and then to try to find out why it is that he survives while the refined people who have sniggered at him seem to wear so badly. Alguien tan vulgar, tan imperialista, tan chauvinista sobrevive y otros no. ¿Por qué? Bueno. El de Orwell para Kipling es un odio perverso. Sin embargo, pues se regodea en un amor que no obstante es inseparable del odio que le tiene. Por ejemplo, dice también Orwell, one can perhaps place Kipling more satisfactorily than by juggling with the words verse and poetry. Kipling se consideraba a sí mismo, como ya dije, versificador, no poeta, ¿no? If one describes him simply as a good bad poet. O sea, para Orwell es un buen mal poeta. He is, as a poet, what Harriet Beecher Stowe was as a novelist. Harriet Beecher Stowe es la de La cabaña del tío Tom. Un libro que todo el mundo tiene en su casa y que nunca ha leído. Como a Kipling. And the mere existence of work of this kind, which is perceived by generation after generation to be vulgar and yet goes on being read, tells one something about the age we're living. Me pregunto qué diría Orwell de lo que se lee hoy. Que ciertamente no es Kipling, o no su poesía al menos. La postura de Eliot, a la que se refiere Kipling, es en apariencia más benévola, aunque igualmente perversa. La suya, la de Eliot, sin embargo, parte del amor y la admiración y se aloja en una especie de incomodidad propia del compilador que tiene que sacarse con tirabuzón, el afecto que Mustio le profesa al poeta que ha querido o le han pedido antologar y prologar. Y aquí está lo que dice Eliot en su introducción al libro, a la antología A Choice of Kipling's Verse. But we must accustom ourselves, hay que acostumbrarnos
to recognizing that for Kipling the empire was not merely an idea, a good idea or a bad one. It was something, the reality of which he left. And in his expression of his feeling, he was certainly not aiming at flattery of national, racial, or imperial vanity, or attempting to propagate a political program. He was aiming to communicate the awareness of something in existence of which he felt that most people were very imperfectly aware. It was an awareness of grandeur, certainly, but it was much more an awareness of responsibility. Es decir, la responsabilidad del poeta para con su propio entorno. Un entorno imperial. En cuanto a la lengua de Kipling, Eliot dice, él tenía an immense gift for using words, an amazing curiosity and power of observation with his mind and with all his senses, todos los sentidos, esto es muy importante. The mask of the entertainer, and beyond that, a queer gift of second sight, of transmitting messages from elsewhere, a gift so disconcerting when we are made aware of it that thenceforth we are never sure when it is not present. All this makes Kipling a writer impossible to wholly to understand and quite impossible to belittle, ¿no? Es decir, para Eliot, Kipling es ante todo un poeta complejo. Es decir, para Eliot, Kipling es un poeta mayor. Y bueno, como ejemplo de esto es mi ejemplo, no ejemplo de Eliot, está este poema que muy poca gente lee en estos días, pero que en algún momento tuvo cierta fama. Son solo 2 pequeñas estrofas. La primera y creo que la penúltima, si no recuerdo mal. Este poema se llama The Broken Men, Los Hombres Rotos. Y lo traigo a colación no porque defina al otro, si hemos de considerar al otro como el indio, ¿no?, sino porque define al yo, al inglés, como parte de una comunidad. Al hombre inglés, quiero decir, o al británico imperial, ¿por qué no? Pero veamos. Dice, for things we never mention, for art misunderstood, for excellent intention that did not turn to good, from ancient tales renewing, from clouds we would not clear, beyond the laws pursuing, we fled and settled here. You'll find us up and waiting. Us son los ingleses, los soldados ingleses, ¿no? Porque Kipling fue soldado, ¿no? You'll find us up and waiting to treat you at the bar. You'll find us less exclusive than the average English are. Son menos que el inglés promedio, ¿no? O que los ingleses promedio, whatever that means, ¿no? We'll meet you with a carriage, too glad to show you round, but we do not lunch on steamers, for they are English ground. Es decir, el inglés que se pone en una posición de inferioridad frente a sus compatriotas ingleses. En el título de esta ponencia utilizo el término visiones, porque estas claramente no son imágenes. Son reconstituciones poéticas de aquello que Color, que ya cité antes, llamaba el mundo exterior. Nótese, como ya dije, ese nosotros distinto a los ingleses promedio. Kipling está incluido en ese we, en ese nosotros, que son los hombres rotos, minimizados por aquello mismo que defienden y propagan a costa de ellos mismos. Y como me queda poco tiempo, voy a pasar a la imagen de la India, o del indio, en un poema muy famoso que se llama Gunga Din. Lo leo rápidamente. Voy a hacer aquí mi mejor acento cockney, pero no aseguro nada. You may talk gin and beer when your quarters save out here, and you're sent to penny fights, and they'll short it. But when it comes to slaughter, you'll do your work in water, and you'll lick the bloomin' boots of him that's got it. Now, an inch of sunny clime, where I used to spend my time, a servant of Her Majesty the Queen, all them black-faced crew, the finest man I knew was a regimental bistie, Gunga Din.
He was din din din, you limping lump of brick dust, Gunga Din. Hi, slip here the row, water here, water, get it, Panny Lao, you squidgy-nosed old idle Gunga Din. ¿Ah? Es el sirviente al que insulta el soldado. Pero, esta es la última estrofa. A carry me away to where a dooley lay. Ha sido herido de bala el soldado en el estómago. And a bullet come and drilled the bag clean. A put me safe inside, and just before he died, I hope you like your drink, says Gunga Din. So I'll meet him late on at a place where he is gone, where it's always double drill and no canteen. He'll be squatting our coals, give him drink to port them souls, and I'll get a swig in hell from Gunga Din. Yes, din din din, you Lazarusian leather Gunga Din. Though I'll belt you and flay you, by living God and make you, you're a better man than I am, Gunga Din. Esa frase ha pasado al inglés, creo que ya ni se usa, pero antes se usaba, ¿no? En la generación de mis abuelos, para ser como condescendiente o autocondescendiente, ¿no? O más bien para responder a la autocondescendencia de alguien que se presentaba como buena persona. El otro le decía, you're a better man than I am, Gunga Din, ¿no? Como burla. Pero, aunque en inglés el último verso del poema se espeta o se espetaba, no sé, como respuesta inmediata a esta autoindulgencia y la ocasional loa de uno mismo, en el cuerpo del poema se presenta como homenaje sincero, exento de los aires de lítote que se le ha querido indilgar en una casi siempre maliciosa descontextualización y peor aún, en facilonas recontextualizaciones. Para Kipling, y con esto termino, con todo y esas visiones de las que habla Auden en el encuentro de dos individuos honorables, en los alcances de la fe, en las vicisitudes y en el fragor de la batalla, Oriente y Occidente se desvanecen el uno en el otro. East is West, esto es, en el fragor de la batalla son iguales, o incluso East is better than West. Y ahí la mundialidad, que no globalidad, de la escritura de Kipling. El imperio, con toda su carga geopolítica, es finalmente aquel de los sentidos, del oído y de la vista sobre todo, pero más que nada del sentido poético de un versificador prejuicioso, sí, pero no por ello menos cosmopolita, como muchos de sus lectores o sus redescubridores hoy quizá contemporáneos. Pues muchas gracias. Gracias, profesor. Sí, el tiempo perdona a Kipling, pero no a los ponentes de esta mesa. Entonces, siguiente ponente es doctora Wendy Phillips, con el realismo mágico en los cuentos de R.K. Narayan. Y doctora Phillips Rodríguez es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Estudios Sánscritos por la Universidad de Edimburgo, Escocia, Reino Unido, y doctora en sánscrito por la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM, e imparte cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras. Su línea de investigación es lengua y literaturas sánscritas, y sus áreas de especialización son la crítica textual, la literatura comparada y la hermenéutica cultural. Desde enero de 2012 funge como directora regional para América Latina de la IESS y en 2014 obtuvo el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia. Doctora, por favor. Gracias. En 1925, el crítico de arte alemán Franz Roh acuñó la expresión realismo mágico para referirse a un estilo de pintura post-expresionista. Pero no fue sino hasta 1949 apareció también la noción de lo real maravilloso, propuesta por Alejo Carpentier en su prólogo a El reino de este mundo, la cual, aunque fundamentalmente distinta del realismo mágico en su poética, se encuentra cercanamente emparentada con él en la forma en que la realidad latinoamericana comienza a ser percibida en el resto del mundo. El boom de la literatura latinoamericana y toda la atención mediática que logró atraer hacia su producción
dio pie a una serie de generalizaciones poco afortunadas que se siguen presentando incluso en los estudios académicos. 1. Que el realismo mágico es solo del dominio de lo latinoamericano. 2. Que toda o la mayor parte de la literatura iberoamericana de la segunda mitad del siglo XX podía clasificarse dentro de tal categoría. Y 3. Que el llamado boom era producto directo de tal propuesta estética, olvidando que la industria editorial desempeñó un papel crucial en el advenimiento de la narrativa latinoamericana a escala global. Una vez que el fenómeno editorial y comercial se dio al paso del tiempo, fue posible comprender mejor los fundamentos estéticos e ideológicos que le dieron sentido a esta corriente literaria y se hizo evidente que el realismo mágico no era, ni nunca había sido, una forma de expresión de lo latinoamericano. De hecho, verdaderamente ha habido críticos que incluso lo han considerado como la verdadera expresión, o, cito directamente a Walter Mignolo, la búsqueda de la americanidad. Las teorías sobre postcolonialismo han hecho evidente que era inevitable que surgieran formas que pudieran darle sentido a las nuevas realidades históricas y a la búsqueda de identidad de las culturas que se reconocían híbridas. No es de extrañarse, entonces, que los países que fueron colonias y que gozaban o padecían una reciente independencia o algún otro tipo de reacomodo social, como nuestra revolución, hayan desarrollado de forma casi simultánea expresiones estéticas afines. No solo Latinoamérica, sino también África y el sur de Asia, en particular la India. Y claramente, no solamente ellos, sino también otros, como Alemania, que debía hacer coincidir en un mismo plano los ideales de la nación que habían deseado ser con las realidades de la posguerra. En fin, resulta claro entonces que el realismo mágico se trata de una literatura de fisura, en la que lo asombroso proviene de la convivencia de elementos profundamente incompatibles, pero que se han acostumbrado a coexistir en un mismo plano. Por supuesto, si hablamos de India y de realismo mágico, el nombre inevitable que viene a la mente es el de Salman Rushdie. Sin embargo, en esta ocasión quiero empujar el tiempo un poco más hacia atrás e invocar a la pluma de R.K. Narayan, de quien después de leer sus cuentos, Graham Greene dijera: «Me ha ofrecido un segundo hogar. Sin él nunca hubiera sabido qué se siente ser hindú». Otro dato curioso es que fue justamente a petición de Graham Greene que Narayan acortó su largo nombre indio, Rasipuram Krishnaswamy Iyer Narayana Swamy, R.K. Narayan. Contemporáneo de Alejo Carpentier, pero 20 años más longevo, R.K. Narayan situó una gran cantidad de sus novelas y sus historias cortas en la localidad fantástica de Malgudi y en sus regiones aledañas. Aunque su escritura ocurrió en los periodos antes, durante y después de la independencia, la India que Narayan presenta suele mostrar muy poco de la turbulencia que se vivía en aquellos tiempos. En sus cuentos, la realidad histórica parece ser un evento demasiado transitorio para afectar la cadencia milenaria de las vidas de sus personajes. Malgudi es un lugar absorto en sus realidades propias, como lo es Macondo, como lo es Comala. A pesar de ser de origen tamil, Tamil Nadu es el estado más al sur de la India, Narayan decidió escribir sus obras en inglés, una lengua que aprendió de niño en la escuela, pero que se convirtió en su medio natural de escritura. Pankaj Mishra relata una anécdota emblemática de los primeros acercamientos de Narayan a la lengua inglesa. Cito: «La primera clase de inglés de Narayan, a los 5 años, se desarrolló de la siguiente manera. A was an apple pie. B, beat it. C, cut it». Narayan podía entender que hacían la B y la C, pero no estaba seguro de la A. Nunca había visto una manzana antes, mucho menos un pie. El maestro tampoco había visto una manzana y se preguntaba si el apple pie no sería como un idli, una especie de pastel de arroz del sur de la India. Fue así que la lengua inglesa le enseñó a nombrar lo inexistente, las manzanas nunca vistas, los distintos tipos de sombreros en boga en Inglaterra, las diferentes variedades de pájaros que jamás volarían sobre el cielo indio. Y entonces Narayan,
armado con ese acervo de expresiones que le habían servido para imaginar un mundo ajeno, lo comenzó a utilizar para describir el propio. Cuando un indio lee a Narayan, no hay nada que le sorprenda. Incluso él, Narayan, se considera a sí mismo como un escritor realista. ¿Por qué entonces, en el contexto de la llamada World Literature, se le presenta siempre como un precursor del realismo mágico en India? ¿Qué elementos de su obra o qué técnicas lo hacen entrar dentro de tal descripción? En la obra cuentística de R.K. Narayan, los ecos de la India clásica se encuentran con frecuencia, aunque la mayor parte de las veces están desvinculados de la tradición y de la forma de pensamiento que les dio sentido, y que es capaz, por ello, de integrarlos dentro de un todo coherente. Por ejemplo, en el cuento La palabra del doctor. Este es un cuento que tenemos sobre el doctor Raman. El doctor Raman es muy atinado con sus diagnósticos, de tal suerte que cuando el doctor Raman dice el enfermo vive, vive. Y si el doctor Raman dice el enfermo muere, muere. Esto es porque él está haciendo una correcta descripción de la realidad que se presenta ante sus ojos. La cuestión aquí es, ¿qué pasa cuando el enfermo es el mejor amigo del doctor Raman? El doctor Raman, en un salto de sus propias costumbres de seguir siempre la verdad, da un diagnóstico positivo y dice, no te preocupes, tómate esta pastillita, vivirás. Se retira a su casa y espera el fin trágico del amigo para regresar a la mañana siguiente y enterarse que el amigo está perfectamente bien de salud. Ha pasado el trance peligroso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la oportunidad de observar un claro ejemplo de la constante preocupación del imaginario indio por la palabra y su capacidad de construir realidades. El universo entero ha surgido del sonido y el nombre verdadero de cada cosa es la vibración que le dio forma. De hecho, sería posible afirmar que, quizá con algunas diferencias en los matices, la mayor parte de las escuelas de pensamiento nativas de la India colocan al sonido y a su naturaleza vibratoria como la fuerza creadora a partir de la cual emana el universo. Entonces, en este cuento vemos al doctor Raman utilizar su palabra para modelar la realidad más allá de toda esperanza. Deja de utilizar la palabra simplemente para describir y comienza a utilizarla para crear. El orden de las cosas se organiza de acuerdo a su discurso. La preeminencia es de la palabra. Asimismo, en el cuento Demasiada perfección, lo que fundamenta el relato es la constante preocupación por la compleja relación que existe entre la realidad y su representación, y cuestiona con parámetros propios de la teoría estética de la India clásica qué es arte, cuáles son sus funciones y cuáles son sus alcances. En el cuento Demasiada perfección nos encontramos con un escultor que ha estado trabajando en una imagen, en una escultura del Shiva Nataraj, que es la representación del dios Shiva como bailarín y creador y destructor del universo al mismo tiempo durante su danza cósmica. Este escultor ha trabajado tan arduamente que ha logrado crear una imagen perfecta. Cuando trae al sacerdote para pedirle la oportunidad de entronizar a esta figura, de ponerla en el templo para llenarla de la divinidad por un momento específico, para una ceremonia especial, el sacerdote mira esa figura y le dice, perdón, yo no puedo llevar eso al templo, esa figura es perfecta. Cuando le demos la oportunidad de que el Dios la habite, va a destruir el mundo porque se va a convertir en el Dios mismo. Si es una representación del Dios de la creación y la destrucción al mismo tiempo, eso va a traer caos a la comunidad. El escultor se queda pues muy abatido. Es aconsejado que marque alguna imperfección en su figura, que le dé un cincelazo por aquí o por allá para romperla de alguna manera y que entonces no sea tan perfecta. Sin embargo, él prosigue, entroniza la figura dentro de su casa misma, es decir, convierte su taller en un templo y ocurre lo que le habían advertido. El Dios comienza a crear y a destruir el universo.
se empieza a crear el caos cósmico con epicentro en ese pequeño pueblo en la India, pero durante ese caos el taller del escultor empieza a destruirse y una pieza del taller cae sobre la escultura y la daña. Al dañarla, se repara todo el universo nuevamente. Bueno, lo que tenemos aquí es que al mismo tiempo se incorpora el concepto de religioso de la Devalaya, que es un concepto clásico de la antigüedad india, que es la morada del dios, en la que por un tiempo limitado y a causa de haber llevado a cabo la correcta ceremonia de entronización, prana pratishta, la efigie o la murti es habitada por la divinidad. Lo que ocurre en este cuento es que la representación del dios es tan perfecta que al momento de entronizarla no se convierte en la morada del dios, sino en el dios mismo, trayendo con ello toda una serie de consecuencias indeseables para la pequeña población donde aparece. Plantea lo que ocurriría si la representación fuera tan perfecta que se convirtiera en la realidad misma, y deja claro que la distancia estética es necesaria en un mundo imperfecto. En la India antigua existe esta teoría sobre las eras del universo, que muchas veces la ejemplifican como el toro del Dharma o el toro del orden cósmico parado en sus 4 patas. Cuando está parado sobre las 4 patas, la verdad reina, Satya reina, todo es claro y perfecto, por lo tanto no existe el arte, porque no existe la distancia, la separación. Sin embargo, a medida que va transcurriendo el tiempo y las eras cósmicas, ese toro va perdiendo estabilidad, pues cada una de sus patas va desapareciendo. Entonces, una vez que el toro deja de tener las 4 patas y entra a tener solamente 3, comienza el arte. La distancia entre la verdad y aquello que la representa. Entonces, este es el problema estético que Narayana está presentando justamente en este cuento. Finalmente, el último cuento al que me gustaría hacer referencia es La canción de la serpiente, en el que un estudiante de música se encuentra tan absorto en su práctica de flauta que no hace caso de las súplicas de limosna que un hombre santo le dirige, despidiéndolo groseramente. Antes de partir, el hombre santo lanza una maldición al muchacho. Después de aquella noche, no podrá volver a tocar más. Sin hacer caso, el muchacho sigue su práctica hasta darse cuenta de que frente a él hay una cobra enorme que, atraída por el sonido de la flauta, se encuentra siseando y meciendo la cabeza, y a la cual solamente puede mantener apaciguada con el sonido de su flauta. Después de horas de tocar sin descanso, el muchacho cae desmayado de cansancio y pavor. A la mañana siguiente, su maestro lo reconviene por haber tocado tal pieza de noche, pues le explica que la cobra se ha aficionado tanto al sonido de su flauta que a partir de ahora, siempre que toque la música, la cobra saldrá a su encuentro. Por supuesto, ese es el fin de su carrera como músico. Este cuento hace referencia al tópico clásico de la maldición o bendición lanzada por los ascetas errantes que se acercan a pedir limosna. La literatura épica, el Ramayana y el Mahabharata, están llenos de este tipo de episodios y son, de hecho, aquellos que permiten que el desarrollo de la narrativa tome el curso necesario. Lo inédito de este recurso, en Narayan, es que se presenta por sí mismo, como un hecho aislado, con sentido propio y sin que sea necesario que la maldición o bendición sea utilizada después para explicar vericuetos de la historia. En otras palabras, no se trata de una herramienta narratológica, como ocurre en las narraciones clásicas, sino que es el meollo de la narración misma. Estos 3 cuentos se alimentan de ecos claramente rastreables a la cultura clásica de la India y, sin embargo, por la manera en que se presentan, estos vínculos no son evidentes, de tal suerte que para los lectores no cercanos a la tradición clásica india, los relatos están poblados de hechos insólitos e inexplicables que los personajes parecen aceptar con la mayor naturalidad. Esa es, por supuesto, la característica más destacable del realismo mágico, la intromisión de lo insólito en un relato realista y la más tremenda indiferencia de los personajes del relato ante la rareza de las situaciones que viven.
Este mecanismo llamado reticencia autoral, es decir, la deliberada retención de información o falta de explicación sobre los acontecimientos desconcertantes, es lo que provoca en el lector la sensación de estar entrando en un mundo completamente distinto, en el que lo extraordinario es tratado como si fuera ordinario. Este extrañamiento del lector, ese sentir que el mundo que se presenta frente a él es fundamentalmente otro, es una característica más del realismo mágico. Sin embargo, esta no tiene que ver con el texto mismo, sino con el lector que la recibe, es decir, se trata de una categoría de recepción. ¿Cómo logra Narayan activar estos dos mecanismos propios del género del realismo mágico? Por principio, simplemente utilizando una lengua no endémica para describir la realidad local. Otra característica más del género se deriva de ello, la cualidad luminosa de la lengua que suele acompañar a estas narraciones. ¿Recuerdan la cita célebre de 100 años de soledad? El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Por supuesto que el lenguaje parece haber recuperado su numen primero, pues en verdad se está utilizando como nunca antes. La realidad entera está siendo nombrada nuevamente. Estas tres características, reticencia autoral, alienación intencional del lector y cualidad luminosa de la lengua, tiempo después, en Rushdie, por ejemplo, se convierten en técnicas manipulables al servicio del autor experto, en la poética misma del género. Sin embargo, en Narayan, estas tres características son casi involuntarias. Tienen un candor que yo pondría más cerca de lo real maravilloso, tal cual lo proponía Carpentier, cuando decía que había que permitir que lo maravilloso fluya libremente de una realidad estrictamente seguida en todos sus detalles. La obra de Narayan es precursora del realismo mágico en India porque aparece antes de la teorización de tal categoría literaria. Su objetivo no es hacer notar la batalla entre dos sistemas opuestos, como apunta Stephen Lemon, sino simplemente tratar de utilizar la lengua inglesa para describir la India que él conoce. En otras palabras, en la obra de Narayan no hay dialéctica entre dos mundos que se oponen. Hay asombro ante la superposición que existe entre realidad y lenguaje. Lo que en muchas ocasiones ha sido identificado como el elemento insólito en la cuentística de Narayan es la incidencia de lo tradicional en un periodo histórico cuyo mayor objetivo era la búsqueda de un nuevo orden. Dicho de otro modo, lo mágico en la obra de Narayan es que por medio de la lengua inglesa nos ha permitido asomarnos a un mundo milenario como si fuera nuevo. Lo real es todo lo demás. Gracias. Gracias, doctora Bendy. La siguiente sesión va a impartir doctor Adrián Muñoz, indio-anglos y, más bien al revés, indo-anglios y anglo-indios, una microhistoria poética. Y Adrián Muñoz es indólogo e historiador de las religiones, estudió una licenciatura en literatura inglesa en la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo un doctorado en estudios sánscritos en el Colegio de México, donde también cursó el programa para la formación de traductores. Labora como profesor investigador en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, donde también es coordinador académico del programa de maestría. Al mismo tiempo, imparte cursos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro del SNI y ha realizado estancias de investigación en India y en Nepal. Sus principales áreas de investigación son la historia textual y literaria del yoga, las tradiciones tántricas, los movimientos religiosos en el sur de Asia y la literatura comparada. Ha publicado artículos académicos, reseñas y traducción de textos sánscritos en varias revistas. Varias de sus publicaciones se encuentran disponibles en su perfil de academia.edu. Es autor de los libros Radiografía del Hatha Yoga, en 2016, La piel de tigre y la serpiente, la identidad de los Nath Yogis a través de sus leyendas, 2010, y Los versos satánicos de Blake, 2011. Asimismo, fue coeditor de Yogi, Heroes and Poets,
Histories and Legends of Nuts, Nueva York, 2012. Actualmente se encuentra desarrollando un proyecto sobre la historia y recepción del yoga en México. Doctor, por favor. Gracias, Yogendra. Gracias, Wendy. Ya no sé cuántas veces que estoy aquí. Es como casa, ¿no? Una más. No sé muy bien cómo lo voy a hacer, pero una de las estrategias va a ser pues justamente ofrecer y mostrarles algunos de los poemas que pertenecen a este periodo. También voy a tener que hacer referencia más de una vez a algunas de las cosas que mencionaron ya mis colegas, que particularmente Mario, porque es un eslabón de hecho, y sobre todo quisiera incitar a la reflexión, incitar a la crítica, ¿no? Y a replantear y repensar un montón de cosas, ¿no? El título, pues, es una cosa muy amigo, no me voy a tener gran cosa en eso porque es complejo y está allí justamente para ejemplificar que es un fenómeno bastante complicado, ¿no? Como el propio Kipling, de hecho, ¿no? ¿Por qué es complicado? Pues porque hay una simbiosis muy particular que se da entre una comunidad grande india, mejor dicho, comunidades o sectores dentro de esta gran comunidad india, y un mundo cultural anglófono, y eso se da de maneras muy variadas, ¿no? Primero fueron británicos y europeos, particularmente británicos, que estaban en India y escribían en India, como sucedió con el propio Kipling, que nació en la India, no en Inglaterra, aunque supongo que formalmente era parte del Reino Unido, pero bueno, es un tecnicismo que no vamos a desarmar en este momento. Eso eventualmente produce el interés desde gente nacida en India, de ascendencia india, por adoptar la lengua inglesa como un medio de expresión literaria. Algunos se quedan en India, otros se van a Inglaterra o Estados Unidos, etcétera. Entonces van y vienen y los propios términos han cambiado de contenido semántico más de una vez en estos casi 2 siglos, ¿no? Siempre es bueno tener una línea del tiempo, aunque sea mínima, para poder ubicar las cosas en algún momento. Entonces, algunas de las fechas importantes para ellos son el inicio del Imperio Mogol, ¿no? En el siglo XVI, que es uno de los grandes periodos históricos en India, particularmente en el norte, pero que eventualmente llega hacia el sur de la península. Y eso es importante porque es dentro de ese marco cuando surge la Compañía Británica de Indias, que es como eventualmente, pues por supuesto, llega la lengua inglesa al subcontinente. Esta surge en 1600, el periodo de la reina Isabel. Es ella quien da, de hecho, el permiso para que un grupo de comerciantes, de empresarios privados, pues armen su proyecto mercantil y se embarquen hacia las Indias, ¿no? Después tenemos la fecha de 1757, donde se da una batalla que permite que la Compañía Británica de Indias se apodere de facto del control político y territorial, primero el norte de la India, pero después casi de manera inmediata de un territorio muchísimo mayor. Es también, de hecho, el año en el que nace William Blake, que solo le importa a mí, pero es una parte importante. Todos tenemos nuestras obsesiones, ¿no? Admirador de John Milton, una de las tuyas, ¿no? Después, 1798 es una fecha importantísima para la tradición literaria inglesa porque es propiamente el inicio del romanticismo inglés con la publicación conjunta de las Lyrical Ballads por William Wordsworth y Coleridge. Esto quiere decir que mientras se está llevando o articulando un proyecto colonial, tenemos el movimiento romántico fuerte en Inglaterra. No es muy largo, en realidad termina por ahí de 1830, no dura mucho más que eso, bueno, aunque Wordsworth sigue vivo, pero prácticamente estaba muerto, ¿no? Más o menos, no sé.
Bueno, 40. Podemos discutirlo después. Es que 40 ya está Kipling, por ejemplo, entonces ya, en fin. 1857, 100 años después de que la Compañía Británica de Indias adquiere el control de una parte importante del subcontinente, nace propiamente el periodo colonial, ¿no? El periodo colonial no empieza con la Compañía Británica de Indias porque no es el gobierno, ¿no? Son los empresarios que les va muy bien en muchos sentidos, pero propiamente comienza en 1857. Y la reina Victoria es coronada como emperatriz hasta 1876, una vez que ya lograron desmantelar por completo la corona británica, desmantela por completo la Compañía Británica de Indias, por una serie de razones que no vamos a detallar aquí, pero básicamente pues para obtener control político y mercantil, ¿no? Directamente, ¿no? Sin intermediarios. En 1913, Rabindranath Tagore recibe el Premio Nobel de Literatura. Es el primer indio, de hecho, si no me equivoco, es la primera persona no europea en recibir el Premio Nobel de Literatura. Esto es justo antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, después vendrá la Segunda Guerra Mundial, en 1947, no solamente la independencia de India, la partición del territorio, la aparición del término realismo mágico, ¿no? En el ensayo que menciona Wendy, ¿no? Entonces, tenemos todo ese como panorama, ¿no? Y ahí es donde se va a empezar a desarrollar poco a poco la literatura en inglés, concretamente poesía, en el caso de lo que les voy a presentar. Y no apunté, pero hay algunas otras cosas o detalles que son importantes, como la fundación de la Sociedad Asiática, que tiene sede original en Bengala, eso se dio en 1784, y un año después la publicación de la primera traducción al inglés de Bhagavad Gita, una traducción auspiciada por la compañía, bueno, no por, sí, indirectamente por la compañía británica, pero particularmente por la Sociedad Asiática. Hay algo que es particularmente interesante en este tipo de producción, y es que la labor orientalista de los británicos a partir de la Sociedad Asiática es muy distinta del proyecto imperial explotador que va a venir unas décadas después, ¿no? O sea, una de las cosas que a mí me interesa es tratar de atacar esencialismos y categorías enormes que tienden a ponerlo todo como muy malo o muy bueno. Entonces llegan los británicos, son todos unos hijos de la fregada, y todos los demás pues, son unas víctimas. Creo que las realidades son muchísimo más complejas, es lo mismo que sucede en este caso, es lo mismo que sucede con, por supuesto, Rudyard Kipling. Esto quiere decir que los miembros de la Compañía de Indias y la Sociedad Asiática eran unos bonachones y eran altruistas, no, pero la manera en que se acercaban a India, a la literatura de India, a los manuscritos de India, venía de un interés legítimo por estudiar. Eso no quiere decir que no quisieran sacar ventajas comerciales, sí, pero querían estudiar de buena fe, ¿no? Después eso va a cambiar. Y se empieza a notar, de hecho, con la publicación de la History of British India, de Mill, que es de 1813 a 18, si no mal recuerdo, ¿no? A ver, la historiadora, ¿no? Más o menos, ¿no? Ahí lo que tenemos es un cambio de sensibilidad y de epistemología que de alguna manera va a prefigurar el fallecimiento del romanticismo en Inglaterra. En el prefacio de Mill, en su History of British India, ataca muy duramente a otros esfuerzos para estudiar India, y claramente está atacando a los miembros de la Sociedad Asiática, y los ataca claramente por ser románticos, ¿no? Todas las palabras que utiliza van en ese sentido. Pecan de imaginación, se dejan afectar por las emociones, no tienen objetividad y una serie de cosas. Está claramente atacando esa postura, ¿no? Bueno, Mario hizo ya alusión a estos versos, son los inicios de un poema narrativo muy famoso de Kipling. Pero nada más al inicio ya es suficientemente complejo. Si uno nada más citara, oh, East is East and West is West and never the twain shall meet, bueno, pues claramente suena muy esencialista, ¿no?
casi racial, pero si uno sigue leyendo, sucede otra cosa en esos 4 versos, y de hecho si uno sigue leyendo el poema, sucede todavía más cosas complejas, ¿no? Es una de las cosas que normalmente no veían muchos de los estudiosos, críticos, etcétera, sobre Kipling, ¿no? Se casaban muy fácilmente, porque siempre es muy fácil casarse con esas ideas grandotas, de que Kipling era un racista, imperialista de lo peor, ¿no? O como también acusaban a Conrad, ¿no? Chino Achebe lo decía en términos muy agrios, ¿no? Bloody racist, ¿no? Así, ¿no? Y sí, en efecto, no es que Kipling no creyera en una superioridad de la corona, sí, pero es más complejo que eso, ¿no? Eso no quiere decir que pensara que todos los ingleses eran mejores personas que los indios. Vimos el caso de Congadin, y hay cuentos en los cuales claramente los ingleses quedan mal parados, y los soldados, como tramposos, como alevosos. Entonces, ¿qué está pasando, no? De hecho, los propios Jungle Book es un testimonio de las complejidades que tiene internamente Rudyard Kipling acerca de su relación con India, de su propia identidad, y por ende la identidad del otro, ¿no? A propósito de The Broken Man, ¿no? Que tiene que ver con la construcción del otro. Esa construcción del otro también siempre tiene que ver con la construcción de uno, ¿no? Porque uno se refleja. Evidentemente con Rudyard Kipling no surge la motivación para que gente en India, indios propiamente, escriban en inglés. Obviamente esto viene de antes, porque la compañía de Indias había llegado mucho tiempo antes, la sociedad asiática ya estaba antes, y por supuesto el romanticismo ya estaba en boga. El romanticismo, desde luego, es una fuente de escritores que se estudiaban en las escuelas que se empezaron a fundar en Inglaterra, ¿no? Cuando se estudia, perdón, no en Inglaterra, bueno, obviamente sí en Inglaterra, quiero decir en India, ¿no? Cuando se empiezan a crear las escuelas y las universidades modernas, muchas de ellas administradas por misioneros, otras por otro tipo de administradores y oficiales británicos, pues obviamente se imparte lengua, y cuando se imparte lengua, eso quiere decir literatura, no es nada más la lengua en abstracto. Y uno de los primeros poetas importantes es Derozio, que como muchos otros son conversos al cristianismo, y tiene un poema que no voy a leer completamente, pero se llama The Harp of India, ¿no? Quizá los que no estudiaron literatura inglesa no lo pueden ver claramente, pero los que sí estudiaron literatura inglesa, cuando ven la palabra harp, de inmediato detonan una serie de relaciones, de imágenes poéticas que se han utilizado, particularmente en el romanticismo, y en el romanticismo además influido por John Milton, ¿no? Es clarísimo, ¿no? Cuando digo que una de las cosas que me interesa es tratar de atacar esencialismos, es porque creo que fácilmente cuando uno se acerca a la literatura de India desde afuera, ¿no? El público más general, puede caer básicamente en el reduccionismo, dos reduccionismos. Uno, el reduccionismo exotista, de toda la literatura india es espiritual, es maravillosa, es mágica, o el reduccionismo postcolonialista, de que básicamente todo surge a partir de la producción en inglés y otras lenguas europeas y con una agenda política muy particular. No, es más complejo que eso, ¿no? Y son dos mundos que sí dialogan, pero a veces no necesariamente están de acuerdo entre sí. De manera natural, la literatura en inglés en India va a surgir en la vena romántica. Ese es el gran modelo que tienen, es la literatura que están escuchando, y muchos de los poemas primeros, en esta fecha, incluso antes, son calcos de sonetos y otro tipo de poesía inglesa en el estilo romántico. Es muy común encontrar patrones muy fijos, ¿no? Por supuesto, lo que están tratando de hacer es dominar formas poéticas que no son autóctonas en India, ¿no? Como el propio soneto y otros tipos de coplas, etcétera. Algunos lo hacen con mayor o con menor éxito, ¿no? Pero es un proceso que se va a ir desarrollando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, es un poema anónimo, adjudicado a un Hindu student, y es estudiante de inglés, ¿no? Es lo que quiere decir en este contexto.
on the banks of the Indus, ¿no? Una vez más, romanticismo está claramente allí, ¿no? Eso es lo que estaban escribiendo Wordsworth y Shelley, ¿no? Particularmente esto es Wordsworth, ¿no? Si Wordsworth está escribiendo poemas a orillas de un río, pues claro que ellos lo van a hacer, tienen ríos más grandes, ¿no? Entonces el Indo o el Ganges pues van a aparecer constantemente, ¿no? ¿Qué cosas no pasan en este poema que sí pasarían en Wordsworth, por ejemplo? Bueno, es todo el proceso epistemológico que tiene pues la cosmovisión romántica, particularmente la de Wordsworth, una especie de transformación compleja que sucede en la mente, el recuerdo de momentos pasados, en fin, muy complicado. Aquí no está todavía necesariamente eso, lo que están haciendo es copiar una especie de rapture en torno de un escenario natural o pastoral que pues resulta muy conmovedor. Ya no hay todavía ese otro trabajo intelectual. Wordsworth, es, a pesar de ser romántico, es tremendamente intelectual. Bueno, no sé qué pensará mi colega, lo discutimos después. Yo creo que sí, ¿no? Todos sus poemas son como lectures, ¿no? Hay uno que se llama English Words, ¿no? Es un poema muy interesante que no sé si van a alcanzar a leer muy bien allí. Sí, porque evidentemente hay una conciencia de que están escogiendo una lengua que no es autóctona de India para empezar a expresar intenciones, motivaciones, pulsiones literarias y poéticas. Entonces, ¿qué pasa dentro de ellos, no? ¿Sucede como en las novelas de Chinua Achebe, Things Fall Apart, o sucede alguna otra cosa? Bueno, en un poema como este, dice el autor, speech that came like leechcraft and killed us almost, bleeding us white. You bleached our souls soiled with impurities. You invaded our hearts amid tempestuous seas of a purer, drearer delight. Esto es medio duro. Está haciendo una crítica fea a una especie de imposición cultural que llegó vehiculada por la lengua inglesa, pero el poema sigue, no termina allí. Oh, tongues of fire. Esto es Blake. You came devouring forest of nightshade, creepers that enmesh, trees that never remember to grow, and shrubs that were but thornmills in our flesh. You were the dawn, and sunlight filled the spaces where owls were hovering. Ese es un mucho mejor poema que los anteriores. Hay un trabajo muchísimo más complejo, ¿no? Es un poema difícil, de hecho. No es tan superficial. Oh, winged seeds, you crossed the furrowed seas to nestle in the warm and silent earth. Like a golden swarm of fireflies you came, pining for a new agony, a new birth. You blossomed into a nascent loveliness. You ripened into nectar in fruit jars that hung like cluster stars. Oh, winging words, like horning bees you borrow, grown murmurs, the honey of delight, pollened within our hearts the coming morrow. Es muy distinto el tono con el que comenzó el poema. Sweetened within our souls for eons bright, you kindled in the far corners of the earth the music of an ever-deepening chant, the burden of a waneless, winterless spring, the gospel of an endless blossoming. Fathomless words, with Indo-Aryan blood tingling in your veins, the spoils of ages, global merchandise mingling in your strains. You pose a cosmic riddle. In the beginning was the Word, and the Word was God. The Word is in the middle, and the Word is man. In the end will be the Word, and the Word will be God in man. Es un fabuloso poema, es buenísimo, es absolutamente desquiciante lo que hace. Comienza con una especie de crítica, ¿no? La postura es fea, es agria,
La lengua, estas palabras de esta lengua inglesa vino con una especie de imposición, nos hicieron bleed white, sangramos blanco, nos transformaron epistemológicamente, culturalmente. Pero después esto lo lleva a grados míticos, desde luego, cuando está haciendo alusión al Evangelio de Juan. Pero antes de que llegue a ese gran punto, tiene una maniobra fabulosa, que es decir, esto tiene sangre indoaria. Al hacer eso, está diciendo la lengua no es tan ajena a nosotros o a mí, como lo estaba diciendo en el inicio, porque al final pertenece a la misma familia lingüística. Entonces hace acortar la diferencia, la distancia que había entre una esquina y la otra, o entre una orilla y la otra. Es alucinante. Tenemos también poemas como, que no va a leer, Satan, que pues suena un poco raro en contexto indio, porque evidentemente pues, no es que Satán y Lucifer sean personajes pues, particularmente fuertes en la tradición, ¿no? Pero el caso es que, claro, este autor era converso al cristianismo. Y si va a utilizar una figura como Satan, y empieza como a form of all he was, and yet it seems a sepulchre of beauty, faded, gone, etcétera, etcétera. In queen-like majesty, a phantom of departed splendor alone, pues evidentemente quien está detrás es Milton. Claramente, ¿no? Ahora, este es un poeta mucho más importante, tiene poemas mucho más grandes, y de hecho, en lengua bengalí incorporó estrategias formales de la literatura inglesa. Sí, hizo dos cosas, escribió en inglés, como esto, o escribió en bengalí en English blank verse, ¿no? Y tiene unos poemas épicos larguísimos, ¿no? De los cuales aquí no cito nada. Evidentemente ver poemas sobre India, ¿no? Es lo más natural del mundo, que un poeta, no todos los poetas, pero algunos poetas sienten la necesidad de cantarle a su tierra, ¿no? No todos son necesariamente buenos, pero lo que yo originalmente quería hacer era comparar 2 o 3 poemas que tienen el motivo de India, y ya no me rindió el tiempo, pero además estos 3 poemas escritos a lo largo de 70 años, iba a decir 70 décadas, las cosas que produce el maldito... Ya firmé, ¿verdad? Esto se va a ir, bueno, no importa. Nada más faltaba que, ¿no? Bueno, en esas varias décadas se nota que la voz detrás del poema cada vez tiene una intención muchísimo más clara de afianzarse. El primero pues, es un poema de canto, ay, India es muy bonito, etcétera, y como que tímidamente dicen debería ser un país autónomo. En el último poema, que ya no les puedo mostrar, claramente dice, ¿y cuándo vas a ser libre? ¿No? Hay un apremio muy claro que aquí no se nota, ¿no? Es importante también en esta microhistoria tener en cuenta desde luego a Rabindranath Tagore, ¿no? Ya mencioné que obtuvo el premio Nobel en este año, de hecho, 1913. Particularmente por esta colección de poemas, Gitanjali, o a veces traducido como las ofrendas de canciones o de flores, ¿no? Que son canciones, que son poemas, ¿no? Y si se fijan bien, tiene una introducción de uno de los nombres que ya salieron en otra de las presentaciones, Yeats. Esto no es ya gratis, ¿no? Hay un ambiente que en Inglaterra particularmente, y después en algunas zonas de Europa, resulta idóneo para la recepción de un personaje, una autoridad literaria como Tagore, que en ese momento es realmente desconocido. Él básicamente escribía en bengalí. Y en algún momento, no recuerdo exactamente cuáles son los motivos, Yeats o Eliot, alguno de ellos lo invitan a Inglaterra y viaja en barco, y mientras va en el barco empieza a traducir Gitanjali, que Gitanjali es una colección poética que ya existe en bengalí, creo que es originalmente 1910, y lo traduce en el barco. Entonces cuando llega, o antes de llegar, porque no recuerdo si en algún momento en el barco se sube Yeats o Pound o cuál de ellos, queda fascinado el poeta británico con esta muestra de poemas del propio Tagore,
y le logran publicar el texto y se convierte en un éxito mayor. En un año le dan el Nobel, con una colección de poesía, una cosita así de nada, es un librito de bolsillo, literalmente cabe en mi bolsillo. ¿Cómo puede suceder eso? Es algo que siempre me ha dejado perplejo, ¿no? O sea, hay gente que ha estado en las tandas, ¿cuántos años? ¿No? ¿Cuántas novelas, no? ¿Cuántos llevan? Y no. Y Tagore resulta que con, bueno, Borges, Margaret Atwood, Rushdie, ¿no? Y nomás no. ¿Quién? Murakami, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y en el caso de Tagore sucede de una manera inmediata, ¿no? ¿Por qué suceden esas cosas? Bueno, obviamente siempre es muy complicado, pero vamos a ver, hay un par de poemas que traje de muestra, ¿no? Uno de ellos, que es con el que abre: Thou hast made me endless, such is thy pleasure. This frail vessel thou emptiest again and again, and fillest it ever with fresh life. This little flute of a reed thou hast carried over hills and dales, and has breathed through it melodies eternally new. Y bueno, y sigue un poco más, ¿no? Pero es para que tengan el tono, el sentido, ¿no? El mood del poema. Es básicamente es el que se repite en el resto de los poemas que componen Gitanjali. En este y en este, lo que se puede ver nada más a simple vista es la forma. Estos poemas no están en verso, son poemas en prosa. Lo curioso es que el original sí está en verso. En bengalí esto está en verso, pero Tagore los traduce en prosa. Entonces llegan a Inglaterra y al resto del mundo occidental, whatever that means, en prosa poética. ¿Qué papel o importancia tiene la prosa poética en este momento en el mundo? A ver, el doctorante. Es una forma nueva. Bueno, no nació en ese momento, pero se está explotando, particularmente con los simbolistas franceses, pero después muchos otros también. Es una forma nueva, innovadora. Suena a algo no tradicional. Hay una ambigüedad, una complejidad que está sucediendo, ¿no? Alguien lo lee, viene una forma que suena poesía nueva, no vieja, no es soneto, ¿no? Es una forma distinta. Y sin embargo, el contenido suena medio tradicional, ¿no? Suena espiritual, ¿no? Hay una intención mística, desde luego, porque, por supuesto, cuando Tagore escribe esto, tiene influencia de la poesía sufí, de otros poetas místicos como Kabir, de los Bols, que son un grupo de Bengala. Y hubo gente, incluso cuando se tradujo al español en Latinoamérica, como Juan Ramón Jiménez, que pues, es una joya de la literatura mística de la India. Pero Tagore es lo menos tradicional que hay. No tiene nada de tradicional. Es vanguardista, es reformista, de hecho, ¿no? Él pertenece a una familia reformista, él no es hindú tradicional. Su familia es del Brahmo Samaj, que es una reforma social religiosa, ¿no? Entonces, la recepción es completamente distinta, pero pues un esencialismo diría, es la típica espiritualidad india. Bueno, sí y no. Sí, es cierto que en un poema aparece una flauta, pero nunca está hablando de Krishna. Nunca dice Krishna. Nunca da nombre de un dios, de hecho, jamás. Y si uno lee las novelas, pues resulta muchísimo más evidente que tiene un espíritu de reforma social, ¿no? Tagore no es tan tradicionalista necesariamente, y es un gran poeta, un poeta nacional, desde luego, en India. En un paréntesis de antes de que rápidamente, no sé cómo trompique para acabar, obviamente hay desarrollos en otras lenguas, ¿no? Es decir, podría dar una mala impresión de que de pronto todos empiecen a escribir en inglés. No, evidentemente no. Hay muchas lenguas en India y hay muchos poetas que decidieron utilizar lenguas indias, el hindi, el bengalí, etcétera. Lo que sucede es, eso sí, hay una influencia de la poesía moderna, inglesa, francesa, etcétera, que repercute en la manera como escriben poesía en hindi. Entonces, este es un poema escrito originalmente en hindi, pero que tiene toda una influencia europea. Es de hecho un movimiento que se conoce como progresismo en India, ¿no? Y
Dice, oh tú hombre, si realizas un voto de fuego, ni cruzar mares ígneos frenará tu crecer. Cosa no eres que pueda reducirse a cenizas. Hombre, a mayor ardor, más purificación. Egipto, China, India y Babilonia, burbujas tuyas. ¿Quién frena el flujo civilizatorio? Si antes se inclinó esa vieja cordillera, es una referencia a un mito hindú, ¿habrías de ceder tú, hombre, ante obstáculos y bretes? Muchas metas has alcanzado, has encontrado muchos salteadores. De nuevo les harás frente. En ti cobró vida la conciencia y se pulió. ¿No obrarías imágenes áureas con arcilla? ¿Quién hay que no tenga que luchar? Ciñe tus lomos. El hombre mismo es tu Dios y el hombre tu demonio. Eso tiene un espíritu que claramente no es igual a la poesía más tradicional. Y bueno, estos eran otros poetas que ya no vamos a leer, por supuesto. Es en inglés, ¿no? Bastante más recientes. Bueno, Mahapatra sigue vivo, ya está muy grande, pero sigue vivo. Es un poema fabuloso acerca del conflicto entre la juventud perdida y la llegada a la crisis de los 40. Ese es un poeta judío, ¿no? También India, todos son hindúes, pues no, evidentemente es muchísimo más complejo. Hay comunidades como los judíos, son pequeñas pero importantes, con representaciones poéticas como Nizim Ezequiel. Y Ramanujan, que es además, o era además, un especialista de tradiciones folclóricas, particularmente el sur de la India, pero también de cuentos tradicionales en sánscrito, es decir, lo que hacía era estudios folclóricos. Era un scholar ampliamente citado, pero también con una producción poética amplia e interesante. Y bueno, como ya no me alcanza el tiempo, pues ya, los dejo aquí en la microhistoria trunca. Gracias. Creo que nos alcanza para algún comentario o alguna pregunta, solamente uno, porque después va a empezar con el profesor Lorenzi. ¿Alguien quiere o tiene algún comentario, alguna pregunta? Los tres ponentes. Buenos días, muy interesantes las dos ponencias. Quiero saber, se ha estado hablando en general de la recepción en India de la literatura o la influencia inglesa. ¿Qué tal ha sido, al revés, la labor traductológica de las obras de India en Inglaterra o en Estados Unidos? No, yo creo que no es de mi competencia. ¿No es de tu competencia? Bueno, en realidad sí, pero... En Inglaterra y en Estados Unidos definitivamente la recepción es muchísimo más amplia que la que tenemos en México, sin duda, porque hay una tradición indológica larga y muy sólida, y la que ha habido en México ha sido muy errática y discontinua, muy poco nutrida. Entonces eso se traduce en una cantidad inferior de textos que se traducen acá, de manera directa, quiero decir, ¿no? La gran mayoría de traducciones que encontramos son indirectas. Que es una pena, ¿no? Y por eso también es más fácil acá caer en esencialismos, ¿no? En reduccionismos. Pero en Inglaterra y en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, pues cada vez forma parte más de la oferta editorial de todos los días. De India y de Sri Lanka y de Nepal y de Bangladesh y de Pakistán. Entonces aquí dejamos y pues ya, para empezar con la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Gracias, Fendi. Gracias, Mario. Gracias, Adrián. Gracias.